Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Las 2 de la tarde, la 1 para los que están en las Islas Canarias, como se suele decir, y nosotros vamos a comenzar nuestra sesión de Open Class, conocimientos abiertos, sobre temas de actualidad desde UNIR. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de redes sociales y el caso también de la policía, de nuestro Community Manager de la policía, Carlos Fernández, que nos va a acompañar hoy. Coincide esta Open Class con un momento en el que se habla mucho, y yo diría se habla mucho de los límites de las redes sociales, de los insultos, de las amenazas, de los comentarios desagradables, la intimidad, aspectos que rozan el delito, en torno a una herramienta útil, flexible, moderna, de entornos de comunicación, como vamos a hablar, que son las redes sociales, especialmente de Twitter. Quiero agradecer que esté con nosotros para hablar de todas estas cosas, especialmente de la comunicación, las estrategias de comunicación en torno a las redes sociales, a Carlos Fernández, que nos acompaña ya. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos Fernández es el único civil, diría yo, de un cuerpo que, como he leído, camina o está conducido a ser la policía, es ya la policía 3.0. Se llama Carlos Fernández Guerra, se formó en consultoría estratégica en comunicación. Les puedo asegurar que en las reuniones que he tenido con él, el tiempo que lo conozco, no se desvincula ni un momento de su móvil. Es el Community Manager del cuerpo, es quien programa, les puedo asegurar, cada paso que se da en la red, cada comentario, y quien coordina, él me corregirá ahora, a más de una decena de agentes, y que deben de estar muy pendientes precisamente de lo que está ocurriendo en la calle. La calle en la red en la calle. Luego hablaremos también muchísimas cosas de ese punto importante en el cual coordina Carlos Fernández. Él es licenciado en periodismo y tiene alrededor pues, mucha gente especialista en derecho, psicología, política, que lo acompañan, esto es importante, desde una labor en ocasiones infatigable. Los números avalan su constante dedicación. La cuenta recibe 4.000 menciones diarias, es la entidad pública más relevante en Twitter, por encima incluso de la Casa Blanca. No obstante, Carlos pone el foco en los resultados. Las veces que he hablado con él me habla más de aspectos cualitativos que de cuantitativos, y las cifras en algunas ocasiones me dice que son simplemente una anécdota. Bueno, él viene hoy con su premio iRedes 2014, concedido recientemente, con otros galardones internacionales y sobre todo con @policía, con más de 800.000 seguidores. Bueno, Carlos, no sé si tienes algo de matizar a lo que he dicho, pero la primera pregunta es ¿qué está pasando en la policía? ¿Qué está pasando en la policía en las redes sociales? Evidentemente que estáis o que se ha producido ese giro tan importante. Bueno, pues por un lado, todo lo que has dicho tú lo has avanzado muy bien. Algún detalle, pues hombre, relevante, más que relevante, retuiteada. Somos la entidad más retuiteada del mundo actualmente, por encima de la Casa Blanca. Pero lo más importante es, yo creo que es la más útil, que para mí es muy importante, la más útil para los internautas y para la policía. Ya como fuéramos solamente útiles para los internautas, ya lo seríamos por ende para la policía, pero también para la policía. En la masterclass hablaremos de todo ello, también de decir, oye, qué utilidades, qué usos se dan y demás, cómo se plantea todo este tema, ¿no? Pero luego también es muy importante pues, hacer una presentación, un balance inicial, explicar a la gente y decir, oye, pues cómo empezamos, cómo lo hicimos y el porqué. El porqué en un principio es muy importante decir, oye, fuimos los primeros en hacerlo con cierta libertad. ¿Por qué la libertad de ser los primeros? De decir, oye, como no hay ruido apenas, como apenas tiene repercusión, vete experimentando, ¿no? Y luego, pues con mucho trabajo, pues poco a poco hemos ido desarrollando todo este tema. Lo hemos desarrollado de forma 100% intencionado. Es decir, oye, vamos a ir dando pasos cualitativos y la verdad es que con mucho esfuerzo, pero sobre todo con una gestión profesional, con una gestión basada en criterio profesional y criterio de comunicación. Paradójicamente, mucha gente se cree que estamos vinculados a las redes sociales, que soy un hombre de Internet. Curiosamente no soy un hombre de Internet, sé muy poco de tecnología, sé poco de seguridad, sé algo, un pelín de Internet como usuario, pero de lo que yo debo saber y en lo que estoy especializado es en la comunicación. Soy un profesional de la comunicación que muchas veces digo a la gente, oye, ¿por qué, cómo y cuándo? Planifico todo, ¿no? Gestiono. La gente me llama Community Manager porque para ellos, yo soy quien hablo con ellos en el 90% de las ocasiones.
algo más, a lo mejor en Twitter, pero digo, oye, todo lo demás, al final lo que acabo haciendo es hablar con ellos, pero también planifico, gestiono, soy el que coordina, pero también soy el que ideó, diciendo, oye, ¿cómo voy a hacer la estrategia, ¿no? Hay muchos que dicen, oye, social media strategist, social media manager, como lo tú quieras, y luego hay otra parte que es muy curiosa, y es que yo con el online solo no sabría hacer nada. Soy también una persona del offline. Soy un profesional de la comunicación, que hoy estoy en una empresa, que hoy estoy en una institución, que me puedo orientar a cualquier otra empresa, a cualquier otra institución, que me estoy orientando ahora mismo en un canal muy concreto, en unos canales muy potentes para sacarle rentabilidad, pero siempre de la mano, en primer lugar, enfocado a los objetivos de comunicación de la policía y, en segundo lugar, bueno, enfocado o persiguiendo siempre dentro de la estrategia global de comunicación de la Policía Nacional. Con el offline, absolutamente la comunicación tradicional va unida a la digital, ¿no? Absolutamente. Bueno, he de decir que la presencia de Carlos Fernández ha motivado también muchísimas preguntas a través del chat de Unir, muchas preguntas que espero sean respondidas en el tiempo que tenemos para todo esto. Evidentemente, como ha dicho él, vamos a preparar una excelente masterclass que va a dirigir nuestro invitado, Carlos Fernández, y para que no se me olvide, porque se me suele olvidar, el 9, 16 y 18 de junio vamos a tener esta masterclass, 9, 16 y 18 de junio, en sesión de 7 a 9, 2 horas cada día, 9, 16 y 18 de junio, con todas estas cosas y muchísimas más detalles, casi, digamos, una sesión individualizada, casi no, es una sesión individualizada con todos los usuarios que se conecten con Masterclass, y yo creo que va a ser una oportunidad muy interesante. ¿Cómo valora Carlos Fernández como experto, bueno, los últimos acontecimientos, Carlos, que están ocurriendo en la red? Personas que opinan libremente, pero nada respetuosos sobre personas, hechos, empresas, noticias e incluso sobre asesinatos, ¿no? ¿Qué opinión? Bueno, ¿qué opinión en primer te lugar, merece? yo siempre digo a la gente, Internet es maravilloso y hay que empezar por decir, oye, Internet como canal de comunicación bidireccional o multidireccional es fantástico. Es una herramienta muy útil, un canal muy útil para recibir información y, por otro lado, para transmitir, para comunicarse. Por otro lado, yo digo, viva Internet, soy un amante y un forofo y un usuario muy intensivo, un heavy user de Internet, pero no solamente eso, también podríamos hablar, oye, dentro de este tema ocurre como en el tráfico, hay gente que de repente conduce como absolutamente locos y es un 1 por 1000, uno de cada 1000 conduce muy mal y, bueno, pues cometen delitos conduciendo, no solamente conducen mal, sino que cometen delitos, tienen una conducción criminal, ¿no? Pues esto ocurre exactamente lo mismo. El que de repente intenta hacer algo en Internet, ¿vale? O hace cuestiones que yo creo que es muy importante que la gente sepa cuál es la ley, cuáles son sus derechos, qué es lo que se puede decir, qué no se puede decir, y que luego, pues, oye, la ley es exactamente igual en Internet que fuera de ella. La injuria, el delito contra el honor, contra la intimidad, las distintas apologías, el Código Penal es para todos. Y el Código Penal al final es, bueno, pues, para la policía y también para el sistema judicial es fundamental para decir, oye, qué se aplica y qué no se aplica, ¿no? No hay libertad de, oye, apología, no hay libertad contra el honor, no es un territorio impune y es más, yo digo, mucha gente se cree que Internet vale, oye, pero lo he dicho en Internet no pasa nada y es justo al revés. En Internet es mucho más fácil de perseguir y además yo siempre invito a la gente, oye, allá donde hay delito, denuncia. Allá donde hay delito, denuncia. Son nuevas plataformas, son nuevos escenarios, son nuevas realidades sociales. Las leyes a veces no son tan claras y tan pensadas a estos nuevos escenarios porque pensemos que el que hizo el Código Penal no pensó que iba a haber un WhatsApp. No supo calibrar, decir, oye, ¿cómo estipulo este nuevo escenario, ¿no? Y luego, pues, el sexting. No podía imaginarse que el sexting iba a ser como es a día de hoy, una práctica, desgraciadamente, pues bastante más generalizada de lo que parece, ¿no? Y que puede acarrear esos problemas legales y, sobre todo, sociales tan relevantes. Entonces, que hay que hacer una realidad legal sujeta a esta realidad social. Esas nuevas realidades, pues oye, que al final acaban marcándolas el Código Penal y sobre todo saber nosotros qué hacemos, qué decimos. Nosotros desde la policía tenemos una misión, por un lado, prevenir, explicar, comunicar, y luego por otro lado, el decir, oye, pues no tenemos esa necesidad, pero sí, allá donde hay un delito, investigarlo. Dime una cosa, Carlos, @policía
toma nota de todo lo que está llegando en la red? No. Toma nota solamente de cuestiones que pueden ser relevantes para la unidad de investigación. @policía no es una unidad de investigación, sino de comunicación. @policía utiliza la comunicación para sacar la máxima rentabilidad de cara a su institución y los objetivos de comunicación de la Policía Nacional. @policía quiere ser atención al ciudadano absolutamente, y es un servicio al ciudadano básico y fundamental. Pero @policía en el fondo tampoco tiene pensado decir, oye, nos están pasando información, nos envían 4000 tweets al día, algún día así movido, otros son 3000, y tenemos que ver todos a decir, oye, lo más difícil de todo es filtrar y decir, oye, ¿cuál es el tweet que me llega interesante, que puede aportar algo? Sobre todo, en la cual la policía puede aportar algo, ¿no? Y si hay algo que detectamos, pues enviárselo a la unidad operativa correspondiente. Hemos hecho una cosa, por aquello de innovar también en todas las Open Class, y teniendo una persona que conoce muy bien la actualidad, le hemos pedido a un excelente profesional de nuestra casa, María Sorribes, que nos haga un resumen, que les haga a vosotros, a todos ustedes, un resumen de la actualidad, lo que está cayendo en el mundo de las redes sociales, especialmente en las últimas semanas, que nos sirva también de base para poder continuar esta charla con las innumerables preguntas que están llegando a través de la red. Vamos a conocer más esta información con María Sorribes, que está ya preparada. Adelante. España es el quinto país del mundo que más utiliza las redes sociales. Las usamos para buscar trabajo, como forma de entretenimiento, para crear redes profesionales de contacto y, en definitiva, se han convertido en el principal y más eficaz vehículo de expresión ciudadana. Muchas veces incluso son noticia por sí mismas. Pocos minutos después de conocerse la muerte de Isabel Carrasco, las redes sociales se llenaron de mensajes con su nombre, la mayoría para expresar sus condolencias a la familia y lamentar lo sucedido, pero hubo también quienes utilizaron estas redes para manifestar que se alegraban por lo sucedido y pedían el mismo destino para otros políticos. Uno de los ejemplos, un joven de 19 años detenido en Valencia por expresar en la red social Twitter este tipo de comentarios acerca de la presidenta de la Diputación de León. Pocas semanas antes, la policía había detenido a 20 personas por enaltecimiento del terrorismo también en la red social Twitter, y en febrero una joven de 21 años aceptaba su condena de 1 año por haber pedido la vuelta del Esgrapo y haber prometido que se tatuaría la imagen de quien pegara un tiro en la nuca de Rajoy o de Guindos. En total, en España se presentaron más de 1100 denuncias por este tipo de comentarios. Los insultos proferidos a judíos después de la final europea de baloncesto tras la victoria del Maccabi Tel Aviv, o los proferidos contra los toreros tras la última acogida en las ventas, han echado más leña al fuego del debate. ¿Debemos controlar lo que se expresa en las redes sociales? ¿Existen suficientes mecanismos legislativos para perseguir este tipo de conductas? ¿Es un ataque contra la libertad de expresión de los ciudadanos? Uno de los primeros en manifestarse en este sentido tras la muerte de Isabel Carrasco fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien prometió la creación de una comisión para estudiar posibles reformas legislativas que regulasen la actividad de las redes sociales. Otros políticos también se han manifestado a favor de esta medida, pero los juristas recuerdan que ya existen medidas y mecanismos legales para perseguir estas conductas en Internet. Coacciones, amenazas, insultos, todo ello está tipificado expresamente en el Código Penal, independientemente del medio que utilicen, y para ello se contemplan penas de entre 6 meses y 2 años de prisión. Las fuerzas de seguridad del Estado insisten estos días en advertirnos que Internet no es anónimo. Toda la actividad que hacemos como usuarios deja un rastro y, en definitiva, lo que es delito fuera de la red también lo es dentro. Muchas gracias. Gracias, María Sorribes, por esa información, que bueno, muchos de estos es lo que hay en la calle, Carlos, es lo que están viviendo todos los que nos están escuchando y todas las personas. Recuerdo especialmente esa masterclass que vamos a tener el 9, el 16, 18, en la que quizás pueden salir estos temas desde el punto de vista de comunicación también, porque son muchos los profesionales, pero se habla sobre ese anonimato, ¿no?, de los usuarios en las redes sociales. Son algunas preguntas que voy resumiendo que están llegando. ¿Cómo descubren quién está detrás del usuario? Te pregunta una persona directamente. Es muy fácil. Bueno, no voy a dar alguna serie de cuestiones técnicas que luego al final son más complejas. En primer lugar, porque a mí me cuesta hasta a mí entenderlas, y luego porque no las vamos a contar todas, pero es que igual que tú vas en tu coche y resulta que tienes un número de matrícula, con tu número
si es con el móvil tienes un número de matrícula, que es bastante más fácil del que parece, como os podéis imaginar, pero luego también en el fijo tienes un número de IP. Esa IP es, bueno, la matrícula por decir una forma de usuario, y luego también el MAC, ¿no? Si de repente con la IP dices, oye, que es que hay varios con la IP, es el MAC. Cada equipo conlleva inevitablemente una identificación, una identidad, una identificación del aparato desde el cual se está emitiendo esa información. Y luego hay otra serie de pautas que no vamos a explicar y que no me dejarían tampoco, pero bueno, que normalmente tarde o temprano acaban siendo cogidos a través de todos esos mecanismos, los cuales las operadoras los localizan a todo el mundo muy fácilmente. ¿Qué ocurre? La policía no va a detectar ni hace ningún rastreo previo, y sí que lo hace a posterior. Voy a explicaros. Si no hay una autoridad judicial que dé lo que hay a la policía para identificar porque hay delito o porque hay una serie de indicios que invitan a ello, la policía sin autorización judicial no puede detectar cuál es. ¿El juez va a autorizar? Sí, si hay delito, desde luego. Y luego pues es la operadora el que dará todos esos datos a la policía. Hay otra pregunta, pero dicen, imagínate algo falso sobre Carlos Fernández, sobre cualquiera de los suelen hacerlo. Sobre cualquiera que nos están escuchando en la red. ¿Cómo se puede defender uno en Twitter, en las redes sociales? Por un lado hay dos vías, la legal y luego la de comunicación, la de la gestión de la reputación. La gestión de la reputación es muy importante. Yo recibo algunas amenazas, que son semi-broma, semi-serio, las ignoro. Yo recibo también algunas difamaciones, bueno, algunos libelos o lo que fuera que intentan molestarme, o simplemente ataques a menor y yo me río. Y digo, oye, Carlos, tienes que medir, por un lado, la parte de la reputación de si le haces demasiado eco, cometes el riesgo, tienes el riesgo de hacer el efecto Streisand y es darle más repercusión, y no es una gestión inteligente de esa crisis, ¿vale? No es una gestión inteligente de ese momento o de esa situación que tienes que saber gestionar con cabeza, con inteligencia. Y por otro lado, luego está la parte legal. La parte legal es, yo siempre digo, señores, si te acosan, por ejemplo, yo digo, ignora al que te acosa, bloquea a ese usuario si es muy reincidente. Yo no bloqueo así por así, la verdad. Y la C, digo, oye, si hay delito, denuncia. Si hay delito y te compensa, denuncia, no lo dudes. Te pregunta Quique Bermejo desde UNIR, nuestro compañero que es muy tuitero también. Bueno, ¿qué criterio utiliza el cuerpo para subir contenidos? Lo pregunta porque en gran medida dice que el Twitter muchas veces puede convertirse, y es verdad, en una página de sucesos. Vale, por eso soy yo el que decide el criterio. Yo tengo un equipo de policías que es fantástico, sobre todo en la atención al ciudadano. Yo siempre digo, por favor, si tienes cualquier duda, no lo dudes, pregúntalo vía Facebook a través de un mensaje privado, que un equipo de policías te responderá. Pero yo creo muy importante luego en decidir, en el criterio de comunicación debe primar en muchas situaciones, y ese criterio de comunicación lo llevo fijando, en el día a día lo voy variando y lo voy aprendiendo en base a lo que puede interesar y aportar a los ciudadanos. Es muy importante decir, oye, que quiero ser útil al ciudadano, quiero interesar al ciudadano desde la institución de la policía. Lo que ahora llaman el branded content. Es muy importante decir, oye, ese branded content de la policía, ¿qué podemos aportar? ¿Qué puedo contar de la policía? Yo podría contar todos los días 80, 200 noticias. Bueno, pues cuéntalas porque ella te pregunta algún ejemplo de crisis de reputación que hayas podido vivir. ¿Algún ejemplo? Tenemos un par en la semana. Normalmente tenemos un par a la semana, ¿vale? Yo conozco muchas empresas e instituciones que hacen manuales súper bonitos de 10 hojas de gestión de crisis, y luego hay otras instituciones que vivimos una crisis perenne casi, como quien dice, ¿no? Y que en el día a día tenemos que estar preparados para afrontar cualquier situación. Hay dos tipos de crisis para mí. Por un lado, las que vienen de fuera y que nos pueden afectar mucho, y las que se crean desde dentro. Y desde dentro, las endógenas, hay dos. Por un lado, las que se crean desde la policía, o sea, los protagonistas son los policías que se han creado, y otra aún peor, que es la que genero yo. La que genero yo es, para decir, imbécil y fatal, ¿no? He tenido un par de ellas nada más en 5 años. Pero hay otras tantas, hay muchas que son inevitables, pues bien por un tema que se acabe tocando y que indirectamente afecta a la policía. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la crisis de que todo el mundo habla de cuestiones delictivas y en el cual la policía es un protagonista muy indirecto, porque es quien va a detener y quien va a ejecutar la ley, ¿no? Luego hay otro tipo de crisis, pues oye, que resulta que de repente hay un policía o la policía es protagonista por alguna cuestión, ¿no? O un directivo. Y entonces, todas esas crisis las tenemos que saber afrontar con criterios de comunicación, por un lado del offline, muy básicos, y luego también valorando, ¿no? Hay muchas crisis que todos conoceréis, pues el 22M, habrá muchas que hablaremos en el masterclass, ¿vale? En las masterclass hablaremos de estos temas,
y decir, oye, ¿cómo se afrontan, desde qué punto de vista? Y básicamente dices, oye, con sentido común, pero también con inteligencia. Hay muchas veces que dices, oye, como te calles, el que calla otorga. Y no puedes estar callado. Hay muchas otras empresas, entidades, políticos que todavía son de otra época y que dicen, oye, si no hablas no te equivocas, ¿no? Yo soy de los de el que no arriesga no gana. Curiosamente, estas elecciones hemos visto a un partido político que todo el mundo le despreciaba y que ahora ya no le desprecia a nadie. De repente parece que han ganado las elecciones y han obtenido 5 diputados. Y es a través de las redes sociales por haber hablado, ¿no? Todos los demás decían, cállate, tú no opines, tú no vayas a las tertulias, tú no... Ten un perfil muy plano, que va a ir muy bien. Pues resulta que han dado las notas, como digo yo, los exámenes, y las notas ya resulta que la estrategia digital y la estrategia acompañada siempre de una presencia offline le ha dado una nota brutal, ¿no? Y de 5 eurodiputados, que también digo, oye, tengamos los pies en el suelo, no han ganado las elecciones, pero 5 eurodiputados demuestra que su estrategia es absolutamente acertada en el punto de vista digital. ¿Me estás diciendo, con otras palabras, y te lo expreso así tan directamente, que hay que entrar a la provocación? No, depende. Hay que analizar cada provocación. Es decir, oye, ¿es inteligente estar en esta provocación? O lo que no está bien hecho es decir, no pasa nada, son las redes digitales, son los frikis, entonces es lo que ha pasado, ¿vale? Es lo que ha pasado a muchos, que ahora están todos en congreso extraordinario, y sobre todo decir, oye, ¿cómo es posible que no vamos a hacer aquí ninguna otra cuestión, no vamos a hacer nada, vamos a esperar, vamos a hacer un comité y vamos a pensarlo? Igual tienes que actuar con mucha más celeridad o tener mayor capacidad de reacción, ¿no? Pensarlo y decir, oye, ¿es inteligente entrar en este tema? ¿Vamos a saber qué expresar? ¿Vamos a saber comunicar? ¿No va a ser algo desacertado? Esa gestión de comunicación y ese criterio de comunicación es imprescindible tanto en la reputación como en la comunicación en general, comunicación política también, pero en la institucional también. Es decir, oye, ¿hablo o no hablo? Nosotros tenemos el ejemplo de las manifestaciones del 22M y otras muchas, ¿no? Que hablaremos el próximo día, pero yo creo que es muy importante que todo el mundo debe pensar la comunicación como una política no solamente de verla pasar o decir, bueno, ya vendrá, ya sabré reaccionar, sino plantearte una estrategia y decir, oye, ¿qué voy a hacer si me llegan este tipo de cuestiones? Hay empresas que no tienen necesidades de comunicación tan grandes ni tanta visibilidad como nosotros, pero tienen que estar preparadas para ello. Y también para decir, oye, ¿cómo voy a actuar y por qué? ¿Por qué voy a hacer esta política de comunicación y no otra? ¿No? Hay muchas fórmulas de aprender. Nosotros le planteamos aprender con Carlos Fernández, que algo conoce del mundo de las redes sociales. Seguramente que hablaremos de muchos aspectos técnicos en estas masterclass, pues tendrás un público objetivo. Luego hablaremos de a quién va dirigida la masterclass, pero Chema te pregunta sobre las KPI de @policía y por qué y qué criterios, ¿no? Vale. Tenemos que poner una serie de KPIs que son inevitables ponerlos, a pesar de que al principio digo, oye, no cuantifiquemos. No cuantifiquemos, y me voy a explicar, para mí siempre es súper importante cuantificar todo. Lo que no se mide, no se valora. Eso es lo primero, pero luego digo, oye, estamos en la policía y no debemos medir el número de usuarios, digo, porque sería absurdo centrarnos, pero al final dices, oye, debes medirlo también, ¿no? Pero no es importante. Nosotros somos los que tenemos una masa crítica suficiente, es decir, 80.000 usuarios, 90.000, ahora tenemos 887.000, pero con 80.000, si hay una masa crítica suficiente, tenemos volumen, tenemos capacidad de llegar a una sociedad, bueno, a la globalidad de la sociedad. Luego también tenemos, por otro lado, otra parte muy relevante, y esa parte muy relevante es decir, oye, ¿qué KPIs utilizamos? Pues queremos ver si hemos llegado, hemos sido útiles, hemos sabido llegar a la gente. No solamente en el online, acordémonos, sino también en el offline. Y luego también decir, oye, pues este mensaje ha estado acertado porque todo el mundo lo ha entendido o no, que tenemos que escuchar. Hay un feedback en el cual analizamos, ¿no? Hay una serie de herramientas que, bueno, yo uso pocas, ¿vale? Pero uso luego al final el sentido común y el análisis. En las masterclass lo hablaremos, de decir, oye, ¿cómo sé yo si ha estado acertado o no? Esa monitorización de la que tanto se habla muchas veces en el sector profesional, que es la medición, es ir paso a paso diciendo qué reacción ha provocado mi contenido, qué es lo que me están diciendo si no hay contenido, qué es lo que me comentan, qué es lo que me piden y, bueno, oye, qué repercusión ha tenido todo lo que estoy haciendo, ¿no? Es muy importante el saber en qué entorno te encuentras, cómo reacciona la gente, qué resultado hay, qué se aporta. Yo creo que al final hay una serie de circunstancias que son muy importantes y que las KPIs no lo marcan, pero nosotros no solamente lo digital.
también en lo global, no lo olvidemos. Te pregunta también un par de personas que nos están escuchando sobre la privacidad, lo hemos hablado, pero especialmente sobre la privacidad en las fotografías, ¿no? ¿Cómo estar protegido? Preguntan en las redes sociales. Y hay alguien también que pregunta, te hago dos en una, que da un titular casi en esta pregunta. ¿Estamos indefensos en la red, Carlos? Vale, en primer lugar, hombre, ¿estamos indefensos en la red? No, en absoluto. La cuestión es que si hacemos una mala política de comunicación, me explico, si yo salgo ahora a la calle, voy a una universidad, a un espacio físico, a una reunión y voy pues con muy mala imagen o incluso hago una patochada y me dejo grabar, va a pasar lo que va a pasar. Es algo muy lógico. En cambio, ¿qué ocurre? ¿La ley nos va a amparar? Sí, pero debemos asumir que los límites legales están ahí y que hay que asumir, oye, el derecho al honor a la propia imagen, el juez lo tiene que decidir, pero la libertad de expresión también es cierta, el uso de la imagen tuya en circunstancias privadas puede ser delictiva o al menos ilegal, absolutamente, y puedes pedir indemnización por ello, pero yo siempre digo a la gente, la mejor herramienta es la prevención, en primer lugar, fundamental, y luego el saber actuar, pedir a la plataforma, oye, retira ese contenido que es mi imagen, que me está perjudicando, y si hace falta, si hay delito o algo ilegal, pedir, iniciar un proceso judicial en el cual decir, oye, quiero que se me indemnice o quiero que se pague por este delito, ¿no? Por este ilícito penal. Me has dicho antes que, y lo has dejado muy claro, que la policía con todos esos mensajes no toma nota, pero un mensaje del número de caracteres que sea, ¿puede ser el punto de partida de una investigación? Por supuestísimo, lo es. De hecho lo es fundamental. La cuestión es que, bueno, no queremos a la gente acostumbrarla a que sea un 0,91. Eso es lo que no queremos, por muchísimos motivos. Entre otras cosas porque el 0,91 es tan bueno que es inigualable. Es un servicio tan potente y tan poderoso y tan eficaz que sería inigualable. Pero en segundo lugar, decimos, oye, iniciamos un montón de procedimientos. El próximo día, en las masterclass, lo veremos, varios ejemplos además, en los cuales se han hecho investigaciones gracias a Twitter, gracias a la colaboración ciudadana, gracias a la investigación. Y luego, no olvidemos, esa unidad de investigación es la unidad, la BIT, la UIT ahora mismo, es la unidad de investigación tecnológica, son los que trabajan sobre el campo, son los que, la unidad de investigación y no la unidad de comunicación, que utilizan las redes sociales para investigar. Y hay otras unidades que también investigan a través de las redes sociales. El narcotráfico, lo veremos, hablaremos sobre ello, terrorismo también. Hay muchas otras que también investigan y que siempre utilizan las redes sociales pues, como otra herramienta más para investigar, ¿no? Internet también. Te preguntan, ¿Google Plus va a llegar a alcanzar a Facebook en tema de posicionamiento? Yo te voy a decir una cosa, de Google Plus, que llaman ellos, Google Plus, que llamamos nosotros, es una herramienta que en el fondo yo digo, oye, ellos hablan de no sé cuántos millones de personas que lo utilizan, no sé cuántos millones de usuarios. Yo todavía no conozco a ningún usuario de Google Plus. Y digo un usuario que lo utilice de verdad, no que lo utilice de mentirijillas para el SEO, para una serie de cuestiones, ¿no? En el propio Google yo creo que no confían verdaderamente en ello, que les encantaría que Google Plus fuera Facebook, pero saben que han llegado tarde. Aquí el que golpea primero golpea dos veces, es una frase de marketing que se ha vuelto a cumplir. Y la verdad es que tanto Twitter como Facebook tienen tomada la delantera absoluta y el liderazgo absoluto, igual que lo tiene YouTube, ¿no? Y Google Plus ocurre lo contrario, dices, oye, y ellos tratan de decir, pues el SEO se va a ver muy bien recompensado si utilizas Google Plus, pero luego al final resulta que en España apenas se utiliza. Como saben, cuando viene una persona que conoce muy bien el tema, ese es el fondo de los expertos que nosotros tenemos en Open Class y Masterclass, ustedes pueden chatear, preguntar. Son algunas de las preguntas que han llegado antes del comienzo de esta Open Class, además de las que están llegando. Alguien te pregunta, y leo textualmente, escribí en su día, Carlos te pregunta a ti, un mensaje en Twitter, o me escribieron, mejor dicho, un mensaje en Twitter, fue poco afortunado y se le pidió a la persona que lo escribió que lo quitara. Bueno, a estas alturas me preguntan, ¿todavía sigue en la red? ¿Qué hacer? Vale, en primer lugar, ¿es delictivo denunciar? Si no es delictivo, la libertad de expresión es para lo bueno y para lo malo. Las redes sociales hay que asumir, igual que Internet, igual que cualquier otra plataforma, oye, te guste o no. Se pueden iniciar procedimientos legales, esos procesos judiciales, en caso de, oye, derecho al honor, derecho a la intimidad, derecho a la imagen, posibles injurias, calumnias y demás, siempre se puede iniciar, por decir, oye, creo que afecta a mi imagen y me está perjudicando de forma clara y grave.
todo eso, pues al final hay un juez que lo decide, ¿no? Pero yo siempre diría, comunicación inteligente, gestión inteligente de esas situaciones. El problema es que te puede perjudicar mucho en tu entorno directo, pues entonces igual puedes hablar y puedes decir, oye, en primer lugar, se lo pides a esa persona que lo ha subido, y si no atiende razones, a la plataforma. Si no, pues oye, igual la parte civil, iniciar un procedimiento tanto civil como luego, si hay ilícito penal, pues acudir a la justicia y por ese delito, ¿no? Te pregunta nuestro compañero también desde UNIR, Carlos Represa, lo puedes leer tú también. La Casa Real ha recibido duras críticas por el perfil de Twitter, lo pregunta a él, que han abierto. ¿Cuál es tu opinión, la causa de estas críticas? Luego vamos con la siguiente. Vale, me hace mucha gracia porque, por un lado, la Casa Real, en primer lugar, les admiro, porque abrir un perfil de Twitter en el año 2014, 62 meses después que la Policía Nacional, me parece admirable. Hay que tener mucho valor para decir, oye, ¿por qué no lo he abierto antes y lo abro ahora? En segundo lugar, luego lo hace diciendo, a ver, quiero respeto, tomaré medidas, ¿no? Me parece algo desacertado. Y luego también, en el fondo, decir, oye, pues igual no hacer, contar lenguaje institucional, que es lo que no triunfa, frente al lenguaje más directo de lo que a la gente le interesa. Igual es un lenguaje más personal de los príncipes de Asturias, por ejemplo, ¿no? Luego también en el fondo digo, oye, si no has entrado hasta ahora, pues igual puedes decir, oye, que es que no quiero someterme a este tipo de escrutinio. Hay gente que dice, oye, yo no hubiera creado el perfil. Yo sí, yo hubiera creado el perfil en 2010, 2011 probablemente, y hubiera dicho, pero hubiera sido algo más personal, no tan institucional, ¿no? A lo mejor, como otras casas reales. Y hay un problema, y es que entonces ellos no están acostumbrados a competir, entre comillas, a demostrar su reputación de forma pública. Es decir, ellos están acostumbrados a tener una serie de escudos, si lo queremos llamar así, un escudo reputacional brutal en el cual se van a ocupar de que nadie pueda plantearse otra cosa, que es maravilloso. No se plantean la crítica, no se plantean en ningún momento, bueno, pues todo es muy controlable por ellos y se meten en un escenario que no es controlable. Si no es controlable, lo que les va a pasar en primer lugar es que la gente les va a comparar. Antes no se podían comparar y ellos decían, la web de la Casa Real tienen trillones de visitas. Ahora ya se lo decimos nosotros y han tenido un lanzamiento fulgurante, entre comillas. El problema es que dentro de 6 meses va a decir la gente, la va a comparar, en primer lugar, en España, le va a comparar con otras instituciones españolas. Y bueno, van a decir, bueno, pues oye, te comparo cuantitativamente. Y luego cualitativamente, ¿qué aporta el perfil? Nosotros podemos responder desde hace muchísimo tiempo que somos líderes en cuanto a calidad, en cuanto a utilidad de nuestro perfil respecto a otros muchos perfiles en España, no solamente en cantidad. Y ellos, pues en primer lugar, no van a ser el referente absoluto en España en redes sociales, pues porque no han llegado a tiempo, no han querido. Yo creo que les ha pasado como a otras grandes empresas que, bueno, se relajan diciendo somos la Casa Real y pasa lo que pasa. Y luego, por otro lado, les va a pasar que les van a comparar con otras casas reales europeas. Y es muy duro también, en el fondo, decir, oye, que no somos la más interesante, la más bonita, la mejor. Y encima les van a comparar, pues, por ejemplo, con la policía. La policía tiene 887.000 usuarios, ellos tienen 60.000, que está muy bien porque llevan una semana, pero van a saber captar el interés, bueno, van a saber conectar con los ciudadanos, con sus súbditos, en definitiva. Entonces yo digo, bueno, a ver qué tal lo hacen, y a pesar de que, insisto, deberían de pedir explicaciones al responsable de comunicación, si no está un poquillo prepotentes, es la palabra, al llegar, decir, oye, me niego a ir a redes sociales hasta mayo de 2014. Actualidad, comunicación, redes sociales, para que sea efectiva la comunicación tiene que funcionar, evidentemente, en equipo, ¿no? Decíamos al comienzo que un experto en redes sociales entra en el cuerpo rodeado de expertos, policías. ¿Cómo se lleva eso? Pues la verdad es que es maravilloso, su apoyo a técnicos es fundamental, y luego, sobre todo, lo más importante es que yo creo que pueden aportar mucho al ciudadano en la atención al ciudadano, en cuestiones de verdad relevantes e importantes en su seguridad, decir, oye, por favor, escuchemos a los profesionales de la seguridad. Igual que yo digo, por favor, el que planifique, el que coordine, el que idee, el que gestione la comunicación debe ser un profesional bien preparado, pues oye, con educación universitaria, con distintas posgrados, ¿no? Formación continuada, que llamo yo también, y que para mí me parece fundamental. Pues luego también digo, oye, esa profesionalización es muy importante. Yo debo escucharles a ellos también, decir, oye, el criterio policial es, bueno, fundamental. Y luego hay otra parte muy importante que nos distingue a todos los demás.
tenemos que estar coordinados para escucharles a los ciudadanos y sobre todo para saber qué necesitan los ciudadanos. No lo que creemos que es más importante policialmente hablando, sino en la seguridad de los ciudadanos. Te pregunta Carlos también, esto sería un caso práctico, estamos en la recta final, llevamos 35 minutos hablando sobre actualidad, comunicación y redes sociales, mucho más en las masterclass. Pero habla del caso que conocen algunos de las personas que nos están escuchando, especialmente tú, el caso de la policía de Nueva York, que solicitó una serie de mensajes con imágenes de escenas cotidianas, de ciudadanos con agentes y, bueno, llovieron esos tuits con insultos e imágenes que mostraban incluso violencia policial. ¿Qué falló ahí? En primer lugar, falló falta de estrategia, ¿vale? En segundo lugar, falta de estrategia, o decir, oye, si no ha faltado de estrategia, que ha fallado todas, es el ponerse en el lugar del ciudadano. Y no solamente el ciudadano, es en el internauta, decir, oye, si es internauta, si hay troles, pues qué bonito, qué bien me lo pones, para generar un momento divertido, o si no simplemente de rechazo. Cuando digo rechazo no es mentira, es que esa reacción no es de rechazo, tan siquiera es simplemente pues trolear, ¿no? El troleo típico, es decir, ¿qué ocurre? Que se multiplicó y se magnificó absolutamente por culpa de que era una historia tan divertida, era un troleo tan gracioso, que oye, que se magnificó. Yo también he sido víctima de magnificar determinados errores o falta de acierto, y la verdad es que luego en el fondo es algo absolutamente exagerado por no haber sabido estar acertado, prever a tiempo la respuesta, ¿no? Imaginar la reacción. Esa falta de previsión, también en el fondo yo pues llevo 5 años y nunca se me ocurrió hacer un concurso así, precisamente por eso. Pero también yo creo que fue muy exagerado. Los medios de comunicación lo llevaron a portadas en el propio Nueva York, bueno, pues con juegos de #, bus es porrazo, y el hashtag en vez de #, decían, ¿no? Y yo creo que es muy exagerado al final. Dices, oye, creo que estamos sacando todos de quicio, es una anécdota muy divertida, es un fallo de comunicación, dejar la puerta abierta, ¿no? Pero bueno, en España tenemos muchos ejemplos también de acciones de comunicación que se acaban volviendo en tu contra. El efecto Streisand, que llamamos antes, ¿no? Y que al final quieres generar un momento de empatía absoluta y decir, oye, esta empatía que vamos a crear, bueno, quiero ser empático y quiero demostrar la cercanía que tenemos, que es la realidad, los policías de Nueva York y los ciudadanos, y de repente ya hay pues 50 personas o 20 personas que saben moverse y gastar bromas y vacilar, y trolear en definitiva a la policía neoyorquina, y se saca muy de quicio al ser la policía neoyorquina. Dos últimas cuestiones para nuestro invitado. Carlos Fernández te pregunta si fue difícil crear la alerta policía. Dice que supongo que no habrá sido fácil, ¿no? No, bueno, sobre todo nosotros, pues como os podéis imaginar, somos líderes mundiales en lo cuantitativo y también en lo cualitativo, en el uso policial de Twitter. Yo, según leí la noticia de que se iba a crear Twitter Alerts, corriendo un mail a Estados Unidos, hola, quiero ser el líder, me dijeron, te esperas. Te esperas pues porque por cuestiones idiomáticas necesitaban los anglosajones ponerlo en marcha primero y luego en Japón. Por cuestiones idiomáticas de la propia plantilla de Twitter. Y luego de repente, pues hace un mes y medio ya está Twitter en España, ya tienen oficina comercial, de representación y demás, y dicen, oye, ¿por qué no lo ponemos en marcha en España? El resultado, bueno, pues ha sido maravilloso como yo esperaba. La herramienta se puede mejorar todavía, se puede, bueno, explicar el próximo día un poquito de Twitter Alerts para que entendáis cómo es una herramienta de gestión muy útil a veces, ¿no? Y luego también, sobre todo, pues te das cuenta y dices, oye, ¿cómo es posible 30.000 ciudadanos, 30.000 usuarios, ya tenemos 30.700 nuevos suscriptores de las Twitter Alerts, que confiemos que no la pongamos nunca en marcha, ¿no? Pero que bueno, que es así, que es maravilloso, ¿verdad? También te preguntan, con esta ya finalizamos lo que es la parte de contenido, ahora recordamos algunas cosas de las que vamos a ver en las masterclass. Te pregunta María, ¿qué hacer para crear la estrategia de una institución desde cero? Se plantean comenzar en Twitter. Vale, pues les pasa como a mí. Entonces, bienvenidos a ese problema, y quiero que penséis que a mí me pareció durísimo. No, mentira, a mí me pareció facilísimo. ¿Por qué? Porque era en 2009 y nadie me miraba. Entonces yo podía poner cualquier burrada, cualquier desacierto, no pasaba nada. No había nadie, pues oye, donde no hay nadie, casi nadie, ¿vale? Ya bueno, pues en 2010 ya había 10.000 personas, ya se enteraban, pero no era la locura, ¿no? Hoy cometo cualquier error y de repente 15.000 personas diciendo, ¿de qué vas? Es el fin del mundo, y es algo exagerado también, ¿no? En primer lugar, hay que tener claros los objetivos de comunicación. En segundo lugar, decir, oye, no tienes que estar en todas las situaciones ni contar todo lo que te gustaría a través de todos los canales. ¿Qué puedes aportar a tus clientes? ¿Qué puedes aportar a tus usuarios, a tus ciudadanos, a tu público? Primero define cuál es tu público ahí, saber qué te vas a encontrar,
qué objetivos puedes cumplir ahí y bueno, cómo esos canales los puedes aportar a la comunicación global, a los objetivos, bien de venta, bien de, bueno, de difusión, de prevención, de comunicación de la institución, entidad, compañía. Una última cuestión, porque me parece muy interesante, que viene a través de la red por parte de Chema. @policía dice, ¿cuántas veces has borrado, Carlos, un tuit de 2 minutos antes de publicarlo? Una de esas, como lo ponga, la lío. Pues varias. Vamos, que si habéis metido la pata mucho. Muchísimas. Antes y a posteriori. Yo borro mucho los mensajes, digo, oye, no pasa nada, se borra y ya está, con naturalidad. No es el fin del mundo, se deja de por vida. No, tampoco es eso. La suerte de Twitter es que, oye, uno borra y no pasa nada. Hay algunos que contaré el próximo día, y déjame contarlos en la masterclass. El accidente de Santiago. Había previamente programado uno muy pensando en el carácter festivo. Nadie esperaba el accidente, lógicamente, ¿no? En los Goya de 2013 también tuve que borrar alguno, pues porque había un gran escándalo, pero si os parece lo contamos mejor en la masterclass y varios casos prácticos más. Bueno, nos dejas en vilo con algunos temas, pero especialmente vamos a dirigirnos, te invito a que te dirijas a ellos, los que nos están escuchando, en directo o en diferido, esta entrevista con Carlos Fernández, responsable de las redes de la policía, Community Manager. ¿Qué vamos a ver en la masterclass que nos vas a dirigir el 9, el 16 y el 18 de junio, en un horario estupendo de 7 a 9, en el que vamos a tener la oportunidad de hablar de aspectos de comunicación de Internet, de redes sociales y también de actualidad, lo que haya el 9, el 16 y el 18? Pues en la masterclass de esos días, básicamente me gustaría ser capaz de aportar muchísima utilidad. Para mí es fundamental aportar utilidad. Mi experiencia son ya más, mi experiencia personal son 6 años y medio en redes sociales, son 5 años y pico, 5 años casi medio también de experiencia profesional en redes sociales. Y sobre todo no olvidemos, lo más importante es la gestión global, o sea, la experiencia global también en comunicación, ¿no? Y para mí es muy importante ser capaz de transmitir toda mi experiencia para que otros puedan utilizarla en su beneficio y en conocimiento. Me gustaría explicar la importancia de la comunicación en las instituciones, entidades privadas, en las marcas personal, que ahora todo el mundo habla de la marca personal también. Y por un lado la comunicación global y por otro lado, oye, la estrategia digital, ¿qué es lo que aporta la comunicación global? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué resultados nos puede dar? ¿Cómo se hace el planteamiento? ¿Por qué hice yo este planteamiento y cómo lo he desarrollado, ¿no? Pondré ejemplos curiosos, la verdad. A la gente le encantan esos ejemplos curiosos, pues las anécdotas y demás, pero también hablaremos sobre todo un contenido muy útil, muy práctico para la gente y reflexiones sobre comunicación y estrategia digital. Insisto, yo no soy técnico cibernético y sí soy un especialista en comunicación y en estrategia de marketing y comunicación a través de las redes sociales. Dime una cosa, si tuvieras que poner un tuit ahora, un mensaje de esta entrevista o de la masterclass, así, improvisando, sin teclear ni nada, pero ¿qué es lo que pondrías? Comunicación eficaz, Policía 2.0, comunicación eficaz con resultados demostrados o con resultados muy probados, ¿vale? Y la última, dime tu sincera opinión, ¿crees que nos ha sobrepasado la frenética expansión que tenemos en Internet y en las redes sociales, Carlos? No, la cuestión es que tenemos que tener muy claro que no sabemos si las redes sociales van a continuar. Yo os voy a poner un ejemplo muy cruel, que es Twenty. Twenty fue algo increíble, era el rey del mercado absoluto, el rey del mercado español absoluto, o Second Life. Hablaremos el próximo día también de esos dos ejemplos. Y que de repente ya dices, oye, pues ha cambiado, ¿no? Y ahora ya es otro tema totalmente distinto y ya no tiene nada que ver. Lo más importante es que la comunicación, el espacio para el marketing, el espacio para interactuación de los ciudadanos o de los consumidores va a estar siempre ahí, ¿no? Y que tenemos que estar preparados para comunicar, para intentar vender o promocionar determinadas marcas a través de estas nuevas plataformas, ¿no? ¿Qué espacio, cómo, cuándo, qué acciones? Pues es lo que tenemos que tener pensado y tener en mente. No sabemos cómo va a evolucionar, bueno, intuimos más o menos, ¿no? Pero también las previsiones fallan. Y lo contaremos el próximo día. Hace 4 años, en las charlas, la gente decía, oye, el futuro va a ser solo mo, y va a ser el presente inmediato. So de social, local el lo de local y mo de móvil. Móvil han acertado absolutamente, social en parte,
todavía le queda por desarrollar el social commerce, que llaman, ¿no? Y donde por ahora hemos fracasado es en el local. No es tan local como muchos habíamos pensado, ¿no? Sí. Oye, y una curiosidad, aparte de darte premios, te llaman colegas tuyos, compañeros del FBI, de otros escenarios, de otra situación, otro contexto económico, social, de otros países. Me llaman de otros países, sí. Han venido de otros, yo creo que de los 5 continentes han venido cuerpos policiales a preguntar, incluso algún gobierno. Luego también de muchas instituciones y entidades, bien locales, bien autonómicas, o también nacionales, otros organismos, otras organizaciones, otras instituciones, en los cuales nos piden la receta. Sí, nos llaman mucho, muchísimo, la verdad. Muy bien, pues 45 minutos con Carlos Fernández, Community Manager de la policía. Nos esperan 6 horas de masterclass el próximo, que no se me olvide, especialmente en estos momentos, 9, 16 y 18 de junio, ¿no? Efectivamente, allí estaremos de 7 a 9 de la tarde. Estoy seguro que confío en poder aportar lo suficiente. Creo que hay muchas cosas que os puedo contar de mi experiencia profesional, insisto, y bueno, ejemplos y también por otro lado conocimiento, que es lo que me interesa. Pues te esperamos con ilusión, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos ustedes que estáis en directo y a todas las personas que escuchan en diferido. Esta Open Class llegarán muchas más aquí en UNIR. Gracias.